La humillación siempre te enseña una verdad muy importante. Tú no estás en control. Nixon, el presidente número 37 de los Estados Unidos, ¿verdad?, se vio envuelto en un escándalo que se conoció como el Watergate. Este problema fue iniciado por un allanamiento en la sede del Comité Nacional Demócrata en 1972. El motivo del allanamiento era espiar y obtener información sobre los planes estratégicos del Partido Demócrata para la campaña electoral, en este caso la campaña presidencial. Las investigaciones impulsadas por los reporteros del Washington Post, Bob y Carl, que tienen unos apellidos bien raros que no voy a intentar ni pronunciar, revelaron que habían intentado encubrir su participación en este allanamiento. La Casa Blanca intentó detener la difusión de los hechos mediante el encubrimiento y la obstrucción de la justicia. Las cintas de Nixon, así eran conocidas, eran grabaciones secretas de conversaciones en la oficina Oval que el propio presidente había ordenado y contenían pruebas incriminatorias de su participación en el encubrimiento. La revelación de estas cintas llevó a una pérdida de apoyo político masivo, enfrentando un proceso de destitución casi seguro. Nixon anunció su renuncia el 8 de agosto de 1974, convirtiéndose en el único presidente estadounidense en dimitir, marcando un hito en la historia política del país y subrayando la importancia de la responsabilidad y la integridad en el liderazgo. ¡Wow! Nixon, la pregunta es ¿por qué hizo esto Nixon? Y la verdad, todos lo sabemos, los que conocemos la historia, es porque su oponente político era una corriente muy fuerte que podría hacerle perder, ¿verdad?, su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Y en su temor, él quiso nadar contra corriente, él quiso enfrentarse a esta corriente a través de ser una persona que creyó que podía engañar a todos por su arrogancia, tal vez por su ignorancia, tal vez por su negligencia, no sé qué es lo que había en su cabeza, pero al final del día su intento lo llevó a ser despedido. En su intento por nadar contra la corriente de la verdad y la justicia, Nixon fue vencido por su falta de transparencia. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros pretendemos tantas cosas como personas, verdad? Y no somos transparentes. Bueno, pero por la falta de transparencia y honestidad, demostrando que sin la técnica, di conmigo la técnica adecuada, demostrando que sin la técnica adecuada de integridad y humildad, uno no puede sostenerse contra las poderosas corrientes de la responsabilidad moral y pública. Esto es increíble, increíble. Durante las últimas semanas, para ustedes que vienen por primera vez y para los que necesitan refrescar su mente, hemos estado hablando acerca de una serie de predicaciones que se llama Contracorriente. Estamos hablando acerca de la vida de Daniel. Pero la clave de esta serie no es la de imitar a Daniel. Lo hemos dejado muy claro. Yo no quiero que oigamos estas predicaciones y salgamos de aquí. Yo tengo que ser como Daniel, tengo que ser como Daniel. No, ese no es el punto. El punto es que entendamos a través de estudiar su vida, la cual fue escrita en este libro que se llama Biblia, ¿verdad? Que podamos estudiar qué era aquello que Daniel sabía, cuáles eran aquellas verdades y principios que Daniel tenía que lo llevaban a vivir de esa forma. Todos podemos tratar de vivir de ciertas formas. Yo creo que todos los hemos intentado, hemos tratado de ser buenos, hemos tratado de ser malos, hemos tratado de mejorar por nuestras propias fuerzas, pero siempre hemos fracasado en estos intentos si nuestro fundamento del por qué lo estamos haciendo no existe. Tú no puedes cimentar, tú no puedes construir una casa si no hay cimientos. No puedes levantar un edificio si no hay cimientos. Los cimientos es algo que nunca se ve, ¿verdad? En las construcciones, en las casas, en los edificios, pero es la parte más importante porque eso determina qué tanto va a perdurar
este edificio, esta construcción, esta casa, ¿verdad? ¿Qué es aquellos, qué principios, qué cimientos tenía Daniel que le permitieron vivir en un tiempo que era un tiempo súper difícil? Para los que vienen por primera vez, había habido una transición de gobierno, ¿verdad? Los imperios se habían venido, habían atacado a la nación de Israel, primero los asirios, después los babilonios, en este caso, que es en el tiempo, ¿verdad? En donde estamos hablando la Biblia, vienen los babilonios con un rey que se llama Nabucodonosor y lo ponen, lo sacan de su tierra, lo exilian de su tierra y lo ponen a enseñar, le ponen a aprender todas las políticas, las religiones, ¿verdad? La economía, las matemáticas, el sistema de gobierno, las leyes, el código de Hammurabi, ¿verdad? Todas estas cosas, y él se encuentra tratando de ser fiel a Dios en medio de un mundo que era una corriente contraria a su vida, a sus propósitos, a su determinación, a su forma de ser, a su identidad. Pero lo importante de esta serie es que Daniel pudo vivir una vida íntegra y nunca perdió su fe y nunca dejó de entender quién era Dios sobre él y sobre la creación. Es increíble. Es increíble, cuando tú y yo estamos nadando en contra de corriente, la técnica es muy importante. Yo empecé a yo hago ciclismo, ¿verdad? Me gusta correr también y me gusta nadar, me dicen el tabique, ¿verdad? Me gusta nadar, pero realmente no puedo nadar porque no se me hace fácil. O sea, sí nado como perrito, ya saben, las de natación de balneario, ¿no? Así de... Pero tú según estás nadando bien padre con la cabeza así, con las pompas así, los piecitos así, pero tú te sientes que eres así, no sé, lo máximo, ¿verdad? Tarzán, uy, ahí vas nadando, ¿no? Pero hay una técnica, yo no sé si tú has visto competidores de triatlones o simplemente personas que nadan en las Olimpiadas, parece que van así sobre el agüita y no les hacen nada. La técnica es muy importante. Siempre que yo empiezo a hacer deportes, me gusta primero estudiar las técnicas para hacer deporte. ¿Por qué? Porque quiero empezarlo a hacer con la técnica correcta. Porque esta técnica correcta me va a ayudar a evitar lesiones, me va a ayudar a ser efectivo y tener mejor rendimiento, me ayuda a desarrollar mis habilidades, a tener confianza y motivación, me ayuda a entender más claramente los fundamentos del deporte. Y entonces cuando lo practico no me lastimo y lo hago eficientemente y logro mis objetivos más rápido. ¿Están conmigo? Nixon se encontró luchando contra esta corriente y su técnica no era la correcta. Y muchas veces nosotros nos encontramos tratando de vivir en la vida y en un mundo que evidentemente las corrientes filosóficas, ideológicas, ¿verdad?, están en contra muchas veces de lo que nosotros creemos. Y tratamos de vivir, pero vas cada día, vienes a la iglesia el domingo y dices, ay, José Luis, suena todo bien bonito aquí adentro, pero el lunes llega y el lunes nunca falta, el lunes sí no deja de trabajar, ¿verdad? El lunes llega y me siento tan acorralado, me siento que quiero hacer lo que Dios me pide, pero trato y caigo y de repente hago esto y aquello. ¿Cuánto les pasa a ustedes? ¿A cuánto les pasa esto? ¿Verdad que sí? Luchas constantemente, te enojas, ¿verdad? Te pegas en el dedito del pie y hablas los 14 idiomas que jamás habías sabido que hablas, ¿verdad? Os dices, wow, salen todos estos idiomas, ¿verdad? Porque estás luchando contra esta corriente y es muy importante que entendamos que Dios sabe que estamos pasando por estas tormentas, por estas contracorrientes, que íbamos a ser probados en estas situaciones y Él dice, yo no quiero solamente que aprendas a nadar con técnica en contracorriente, yo quiero que perseveres aún cuando nades en contra de la corriente, que seas un ejemplo, que te encumbres, que te levantes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? La segunda semana hablamos acerca de cómo está escrito el libro de Daniel. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 se escribe de una manera muy específica que se llama un formato quiástico. Lo que hace es que te dice, ok, en el capítulo 2 voy a hablar de esto, el capítulo 7 voy a hablar de esto, el capítulo 3 voy a hablar de esto y el capítulo 6 voy a hablar. Y son lo mismo, las mismas cosas hasta llegar a la idea central. ¿Ok? Esto es un formato quiástico. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Bueno,
el libro de Daniel se escribe de esta forma. ¿Por qué? Porque Dios quiere revelarnos algo, la técnica correcta a través de la cual tú y yo vamos a poder nadar contra corriente y prosperar durante o contra corriente. ¿Están conmigo? ¿Cuántos necesitamos esto? Todos lo necesitamos, todos lo necesitamos. En esta forma quiástica, se los voy a decir rápido para los que no estuvieron, el capítulo 2 habla de una profecía con una imagen concerniente a 4 naciones gentiles y su fin, ¿verdad? El 7 nos habla de una profecía de animales concerniente a 4 naciones. ¿Ven? Naciones, ¿verdad? El 3 y el 6. El 3 habla de una persecución sobrenatural y la liberación de los amigos de Daniel. El 6 habla de la persecución sobrenatural y la liberación de Daniel. Persiguen a los amigos, persiguen a Daniel. ¿Van conmigo? Y el central habla de la revelación de Dios a los reyes gentiles. ¿Ok? A los reyes gentiles. Y de eso es lo que estamos hablando. Ahí, en este sándwich, si lo queremos llamar sándwich, aquí en medio, en el capítulo 4 y 5, podemos ver qué es lo que Dios nos quiere revelar. Amén. Esa técnica para prosperar cuando nadamos en contra de la corriente. Una técnica perfecta. Una técnica perfecta. Durante los primeros 3 capítulos de Daniel, voy a hacer un poquito de contexto para llegar al punto. No vamos a leer todo el capítulo porque es mucho, pero voy a narrarles, a contarles la historia y vamos a aterrizar en los versículos más importantes en los que quiero que nos anclemos. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Verdad? Durante los primeros 3 capítulos de Daniel hemos visto que el rey Nabucodonosor está llegando a una apreciación cada vez mayor de la grandeza de Dios. ¿Se acuerdan de esto? ¿Verdad? Primero, oye, que coman esto, que coman aquello. No, yo me quiero guardar para el Señor, yo no quiero comer esto. Y después ven que Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, están bien fuertes y no han perdido. De hecho, están mejores que los otros, ¿verdad? Dios juzga esas costumbres. Y después, ¿verdad? Vemos en el capítulo 2, ¿verdad? Este sueño que tiene Nabucodonosor, y viene Daniel e interpreta el sueño cuando nadie de todos los magos, astrólogos pudieron hacerlo. Él viene y lo hace. ¿Están conmigo? Y el domingo pasado hablamos, ¿verdad?, de los amigos de Daniel siendo guardados, ¿verdad?, de este horno que ha sido calentado. Eso es lo que hemos estado diciendo. Pero en el capítulo 4, voltea con tu vecino y dile, pon atención, capítulo 4. Dile, en el capítulo 4 vemos a Dios enseñándole a Nabucodonosor la técnica correcta para navegar su vida. Contexto, y di conmigo, yo para interpretar el texto tengo que conocer el contexto. Tenemos que saber qué es lo que se está escribiendo. Ustedes que vienen por primera vez, hay veces que leemos la Biblia pero no sabemos ni a quién se lo estaban escribiendo, ni quién lo estaba escribiendo, en qué idioma estaba, eran judíos, eran gentiles, eran quiénes, ¿verdad? ¿Cuál era el problema que Dios está solucionando? Bueno, ese es el contexto. Y en este contexto que te voy a decir es lo que está pasando, ¿verdad? En el capítulo 4 del libro de Daniel, ¿verdad? Es un capítulo único en la Biblia. Di conmigo, único. Es muy importante, es único. Vean esto, está cañón. Ya que es el decreto de Nabucodonosor, es el decreto que Nabucodonosor emitió tras recuperarse de un tiempo de 7 años de locura temporal. Él se pone loco y después de 7 años vuelve en sí y escribe este decreto. Y ahorita vamos a ver, porque está cañón, está bien grueso, ¿verdad? Estamos diciendo, Nabucodonosor ya está sabiendo un poquito más de Dios, ve la grandeza de Dios, pero sigue creyendo que Él es Juan Camaney, ¿verdad? Que Él es el único donde sus chicharrones truenan. Él les dice, no, ¿sabes qué? Mira, yo soy aquel y nadie como yo, ¿verdad? Como Pedro Infante, yo soy quien soy, ¿verdad? Y no me parezco a Naiden, me encanta el campo y el chiflido de sus aigres. ¿Ok? Ahí vemos esto. Ahora vean esto. El decreto contiene el registro. ¿Qué es este decreto? Contiene el registro de los eventos que le llevaron a emitir este decreto. Algo le pasó a Nabucodonosor que dijo, tengo que hacer un decreto. Este decreto platica a las naciones, a la humanidad, lo que pasó, lo que sucedió en su vida que le llevó a creer
lo que está diciendo. Está increíble. Pongan mucha atención, no se me distraigan, ¿ok? Daniel mismo pudo haber escrito este relato como un decreto, o pudo haber realmente insertado el decreto real del rey de otra fuente y ponerlo en la Biblia, obviamente inspirado por Dios. ¿Me están siguiendo, verdad? Ahora, es único en las Escrituras, siendo el único capítulo compuesto por un pagano. ¡Wow! Esto está cañón. Si Nabucodonosor lo escribió y no se había convertido, ¿verdad? Era un pagano. Pero vamos a ver que al final no era un pagano, pero vamos a ver, esto está increíble. La escritura del capítulo 4 es una estructura quiástica igual. Una idea y un mensaje central, ¿ok? ¿Estás bien, hija? Ay, la bebita. ¿Qué pasó? Es que gritas mucho, pero bueno. ¿Ok? Vean esto. Es igual, es un formato quiástico el capítulo 4. Y comienza con alabanzas a Dios, ¿verdad? Termina con... Exacto, pero nomás para ver si están entendiendo, porque si no, pues, ¿cómo? ¿Termina con el final? The end. Si fue en México, el final. No, el fin, ¿verdad? Es un sistema quiástico. Empieza con alabanzas, termina ¿cómo? Y eso nada más es A, B, B, ¿ok? Y ahora comienza con alabanzas a Dios y en medio de esta narración viene lo que Nabucodonosor sueña y la interpretación del sueño. ¿Lo ven? Alabanza, el sueño, la interpretación del sueño. ¿Vamos bien? ¿Por qué Dios inspira, verdad, a Daniel a escribirlo de esta forma? O, en este caso, a Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Cómo es que lo inspiró? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Ahora, el evento descrito en el capítulo 4 sucedió muchísimo tiempo después del capítulo 3. No crean que pasó el 3 y siguiente día y ya empezaron a hacer eso. No. Pasaron años. De hecho, se cree que Daniel ya tenía 50 años. Un chamaquito. Es que yo tengo 50. Un chamaco, ¿verdad? Se cree que Daniel tenía 50 años, ¿ok? 50 años. ¿Cuántos años tenía? ¿Era un qué? Un chamaco, un chamaquillo, así yo creo que apenas le estaba saliendo la barba, ¿verdad? Sucedió muchísimo tiempo después del capítulo 3. Para este momento, Nabucodonosor ya había terminado todos sus proyectos de construcción. De hecho, se cree que uno de los proyectos que ya había terminado eran los jardines colgantes de Babilonia. Y se cree que este decreto sucedió al final de su reino. Él estuvo reinando pensando que él era la última Coca-Cola del desierto toda su vida y no se daba cuenta que al lado había una Pepsi. No era al revés, ¿verdad? La regué. Bueno, es que allá en Brasil solamente hay Pepsis, entonces me tengo que ir acompañando. Ok, para este momento Daniel ya habría tenido 50 años. Y recuerden, Daniel fue llevado a Babilonia a los ¿cuántos años, chavos? 16. ¿Cuántos tienen aquí 16 en este día? ¿Tú cuántos tienes, mija? Bueno, haz de cuenta uno menos que tú. Qué inteligente, las matemáticas se me vienen. ¿16, hijo? A los 16 y ya tienes 50, ¿verdad? Ha pasado tiempo. Esto es algo muy importante que tenemos que ver. Ahora vamos al capítulo 4, versículo 1 al 3. Abran sus Biblias, capítulo 4, versículo 1, 2 y 3. Abran sus Biblias. Si no trajiste Biblia, dile a tu vecino, entonces, ¿para qué vienes? ¿Ok? No, así vengan, pero traigan Biblia. ¿Ok? Versículo 1. El rey Nabucodonosor... Vean lo que está diciendo. ¿Quién está escribiendo? ¿El rey quién? Y para no decirlo tan largo, Nabuco. O Nabu. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Caray, ¿qué? Vean esto, ¿verdad? Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Y la primera pregunta que me vino a la mente cuando estaba leyendo esto, dije, ¿qué tranza?
¿Qué onda? ¿Qué pasó con el cuate? ¿Qué pasó con este cuate que lo llevó a reconocer a Dios de la manera que lo está haciendo? ¿Qué onda? ¿Qué le pasó a este cuate? La semana pasada, ¿verdad? En el capítulo 3 vimos que el siguiente, que él sigue pensando que él es el rey del universo y que ahora tenían todos que adorar a Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Pues porque él lo mandaba. ¿Se acuerdan que terminamos ahí? Que terminamos diciendo, ¿sabes qué? Pues Nabucodonosor está ahí, pues dice, no, que Dios y que ese es el Dios de estos jóvenes y que yo decreto que lo adoren. O sea, tiene esa actitud arrogante de decir, ¿sabes qué? Yo mando, yo controlo, ellos van a adorar porque yo lo digo. Venimos de ahí y de repente en este versículo, en este capítulo 4 vemos a un Nabucodonosor que está hablando un lenguaje totalmente diferente, que está hablando realmente un lenguaje celestial, que ha entendido, ¿verdad? Que le ha sido revelado quién es Dios, ¿verdad? Que se levanta y dice estas cosas, declara estas cosas. Esto es impresionante, ¿verdad? Ahora, yo no sé ustedes, pero durante el versículo 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, yo he visto en Nabucodonosor un hombre arrogante, un hombre atemorizado, un hombre demandando lealtad, que pensaba que él tenía la última palabra, un hombre que no le temblaba el pulso para matar gente solo porque podía. Y ahora lo vemos diciendo esto. La pregunta que viene a nuestra mente al observar la personalidad descrita en esta narrativa del capítulo 1, 2 y 3 y 4 es ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O ¿cómo pasó esto? O tal vez una mejor pregunta sería ¿qué entendió? ¿Qué entendió? La base de esta serie es ¿qué era lo que sabía Daniel que lo llevó a vivir de la forma que vivió? ¿Qué entendió Nabucodonosor? ¿Qué fue lo que Dios hizo para que él pudiera entender quién era él verdaderamente? Nabucodonosor tuvo una revelación de quién era Dios, de quién es Dios. Él la tuvo. La pregunta es, ¿qué entendió? El problema que tenemos como cristianos es que venimos a la iglesia o leemos la Biblia, pero no entendemos. La leemos y es un montón de información, la sabemos de memoria, la recitamos de memoria, la mencionamos cuando oramos, pero a la hora de vivir nuestra vida, la vivimos como si no supiéramos nada de lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entendido quién es nuestro Dios. No hemos tenido esa revelación de quién es nuestro Dios. Vivimos, hacemos, pero a la hora de los guamazos, a la hora del temor, a la hora del miedo, lo primero que haces, ¡ay, Señor, no sé qué hacer, me van a matar! No, espérate. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Qué entendió Nabucodonosor? Vean lo que dice. Nabucodonosor empieza a relatarle, ¿verdad? A relatar en estos capítulos, no lo voy a leer todo, pero les voy a parafrasear lo que dice. Nabucodonosor empieza a relatar como un día como cualquier otro. Él estaba en su palacio y él dice, yo estaba feliz y lleno de prosperidad. Él está en su palacio feliz, lleno de prosperidad, y de repente tuvo un sueño que dice en sus propias palabras que le infundió miedo. ¿Qué soñó que le infundió tanto miedo? Dice que mandó a llamar a todos los sabios, como pasó en el capítulo 2. ¿Se acuerdan de eso? Llama en el capítulo 2 a todos los sabios y los vuelve a llamar. Dice, vengan los sabios de Babilonia para que interpretaran el sueño. Pero una vez más, no pudieron, como en el capítulo 2. No pudieron, aun cuando esta vez sí les dijo que había soñado. Ahora la pregunta es, ¿no pudieron o no quisieron decirle qué significaba el sueño? Porque era muy evidente. Y esto es lo que soñó. Versículo 10, ve la segunda parte del versículo 10 del capítulo 8 al versículo 12. Veía ante mí un árbol, di conmigo un árbol, de altura impresionante, así como yo, ¿verdad? De altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte. Y su copa tocaba el cielo. Hasta se podía ver desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él sus alimentos. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra. Y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Este árbol alimentaba a todos los
animales. Ahora vean esto. Esto es un contexto. En el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo antiguo, ¿verdad? Las personas que hablaban oráculos, ¿verdad? O recitaban poesía, siempre usaban o mayormente usaban la imagen de los árboles para describir a reyes y a naciones. Cuando Dios viene y le da este sueño a Nabucodonosor, ¿qué creen que pensó Nabucodonosor? ¿Quién es ese árbol? Claro que Nabucodonosor sabía lo que significaba su sueño. Él pensaba, era la manera en que él se veía, era la perspectiva que Nabucodonosor tenía de sí mismo. Él decía, yo lo he logrado todo, mira qué bien, me va bien en el trabajo, me va bien en la escuela, tengo estos títulos, tengo mi esposa, mis hijos, soy la familia trofeo, ¿verdad? La familia de Viva Bonito Liverpool, ¿verdad? Somos la familia preciosa, nadie se rió porque ni saben de qué hablé, pero bueno, los chilangos sí supieron, ¿verdad? Esa familia del centro comercial super guau, de Neiman Marcus, ¿no? Nosotros somos ¿ya entendieron? Ok, ¿verdad? Somos la familia perfecta, ¿verdad? Tengo hasta el Golden Retriever sentado en la chimenea así, ¿verdad? Ahí están, somos la familia perfecta. Esto era lo que Nabucodonosor pensaba, ¿no? Yo soy un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. Crecí, me hice fuerte y mi copa tocaba el cielo. Yo alimentaba a los hombres, a los humanos, a los animales. Todos comían de mí. Nabucodonosor ciertamente sabía que el árbol se refería a los reyes o a las naciones. Por lo tanto, podemos decir que Nabucodonosor ya tenía una idea de lo que este árbol se trataba. Y el temor que sentía era sustentado porque ya se le había mostrado lo que iba a pasar con ese árbol. Su temor no era infundado, su temor era fundamentado. Él decía, yo sé lo que va a pasar con este árbol y debido a que sé lo que va a pasar con este árbol, necesito que alguien me diga lo que sé que va a pasar, pero que me diga que no va a pasar porque yo soy el rey y yo tengo la última palabra. ¿Lo estamos viendo? Es impresionante lo que está haciendo aquí el Señor con su palabra, lo que nos está enseñando. Acordémonos. Aprender a nadar con la técnica correcta. Él no estaba nadando con la técnica correcta. Él estaba tratando de ir en contra de corriente. Y llama a los adivinos, llama a toda esta gente y dice, por favor, vengan a interpretar. ¿Por qué no llamó a Daniel? Si él sabía que Daniel era el mero mero, ¿por qué no llamó a Daniel para que Daniel le dijera lo que tenía que decirle? ¿Por qué se esperó al final? Porque él quería escuchar lo contrario. Y muchas veces pasa eso con tu vida. Sabes lo que Dios te manda y te pide que hagas y aún así quieres un consejo ajeno para que te digan lo que no debes de hacer y que anhelas hacer. Porque se ha convertido este tiempo en una generación que ama lo malo y aborrece lo bueno. Que llama las cosas buenas malas y que llama las cosas malas buenas. En nombre de la inclusión, en nombre del respeto, en el nombre de la lealtad, en nombre de tantas cosas, llamamos las cosas de acuerdo o de la forma que justifique nuestra manera arrogante y egocentrista de vivir. Y él lo soñaba. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿no quisieron interpretarlo o no pudieron? Versículo 13, en la visión que tuve, viene Nabucodonosor, sigue hablando, dice, en la visión que tuve reposaba en mi lecho. Vi ante mí un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello, di conmigo eso, y que a voz en cuello, ¿qué dice? Haz conmigo, me decía. O sea, más claro no podía estar, ¿verdad? Más claro no podía estar. Dice, ¿sabes qué? Y a voz en cuello me decía. Yo creo que por eso Dios les dio un pastor gritón. Que le dice a voz en cuello. Dice, y a voz en cuello me gritaba, derriba el árbol, córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce sus frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero deja enterrados el tocón y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se transforme y se vuelva como la de los animales hasta que haya transcurrido 7 años. Con razón tenía miedo Nabucodonosor.
Pero fíjense lo que hace ahí Dios. Empieza hablando de este árbol y de repente se empieza a hablar a la persona. Está haciendo una transición ahí en el mismo texto. Está haciendo esta transición en este texto. Y aquí podemos ver dos cosas, que es la clave, la técnica perfecta. No una técnica más. La técnica perfecta. La técnica, me acordé de la técnica. Una señora que nos ayudaba en la casa bien linda, pero no decía técnica, decía técnica. Y ahorita me acordé de la técnica. Me echaba la culpa de todo, se rompía algo, se caía algo, lo rompía ella y decía, ha de haber sido Pepitos, maestra. Por eso me acordé de no tiene nada que ver, pero ya mi mente es así, ¿ok? La técnica, ¿te acuerdas de la técnica? La técnica. Ha de haber sido Pepitos, todavía la veo, Señor, ya la perdoné, Señor, ya. Sí, no le tomes ese pecado. Sí, en cuenta, ¿ok? Aquí hay dos perspectivas. Vean lo que está pasando en esta técnica. No se rían. En esta técnica perfecta, Dios le está diciendo, espérame, primero quiero que entiendas algo. Tú estás viendo la vida de una forma y yo la estoy viendo de otra forma. Hay dos perspectivas. Aquí hay algo que quiero que veamos. En este capítulo vemos dos perspectivas. Primero la de Nabucodonosor, que es la que acabamos de ver, donde él se siente, yo soy el árbol, llego hasta el cielo, de mí se alimentan todos, mi follaje es hermoso, ¿verdad? Tengo mis raíces firmes. Dice, es que yo me veo grande. Vemos esa perspectiva, que es la que acabamos de ver, y la segunda, que es la perspectiva de Dios, la cual es revelada en la interpretación del sueño. Pero pongan mucha atención en esto, no se me distraigan, no me voy a detener tanto en los versículos, ¿verdad? Los voy a narrar y me voy a enfocar en los más importantes, ¿verdad? Por el propósito de esta predicación. Número uno, lo primero que tenemos que ver es que Daniel se aterroriza por el significado del sueño. Ven lo que dice en el versículo 19. Daniel, conocido también como Belsasar. Pero vean esto. ¿Quién está relatando este decreto? ¿Quién lo escribió? Nabucodonosor, Nabucu, como quieras. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo le llamaba Nabucodonosor a Daniel antes? Belsasar. Jamás se refirió a él como Daniel. Pero vean lo que está haciendo aquí. Vean, aquí ya empieza a ver, dices, wow, aquí hay un cambio de mentalidad en este hombre. ¿Por qué les cambiaban? ¿Se acuerdan que les dije que cuando Nabucodonosor se llevó a estos jóvenes, ¿verdad? Que eran jovencitos, 16 años, cuando se los lleva a su palacio, brother, ¿se los lleva para qué? Para terminar con su identidad. De hecho, les cambian los nombres porque los nombres de ellos significaban justicia, gracia y todas estas cosas, ¿verdad? Y los lleva al palacio y le dice, no, ahora ya no te vas a llamar Daniel, te vas a llamar Belsasar. ¿Por qué? Porque eso te identifica con mis dioses, los dioses que yo adoro. Esto está cañoncísimo. Y es lo que nos sucede constantemente a nosotros, ¿verdad? Vienen las circunstancias, vienen los problemas, vienen las filosofías, vienen los mercados de ideas, vienen todas estas situaciones y te dicen, ¿sabes qué? Tú ya no te llamas Cadence, ahora tú te llamas Owens. You know who Caden Owens is? Well, look it up. It's good. ¿Están conmigo? Es increíble, es increíble. Y aquí es lo que está pasando, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué? Daniel, se los voy a leer de nuevo, está impresionante. Daniel, conocido también como... ¿Qué hace Nabucodonosor? Daniel, regresa a la identidad que Dios le había dado. Conocido como, porque ¿a quién le está escribiendo? ¿A quién le está escribiendo? A toda la lengua, a todas las naciones, a toda la humanidad, que obviamente no eran todos, ¿verdad? Pero su imperio era muy grande, era muy vasto. Entonces él hablaba y él decía, ¿sabes qué? Para que todos sepan, tú lo conoces por Belsasar, pero es Daniel. Así le ha llamado Dios. ¡Wow! ¿No te gusta esto? ¿Se están emocionando? Voltea con tu vecino y dile, ¡uy! ¿Ok? Y acá sí, pick me, ¿ok? Daniel, conocido también como Belsasar. Ay, híjole, deberían predicar, ¿eh? Me duelen mis abdomen, cuando hablo. Ay, es los cuadros, ¿no? Ok,
Daniel, conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado. Por algún tiempo se quedó así como que no manches. Ahora sí que yo creo que adentro, si él hubiera sido yo, hubiera dicho, toma, chango, tu banana, hijo, no te la vas a acabar, estás cañón. Y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo, Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. Así que no le saques, dime. A esto Daniel le respondió, ojalá que el sueño y su significado tenga que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. Vean esto. Aquí, dentro, este tapiz de colores, de vidas, de vivencias, vemos la perspectiva de Dios que se va metiendo, que se está introduciendo en la vida de un imperio. Pero por el otro lado vemos estas corrientes filosóficas, religiosas, politeístas de la cultura de Babilonia entretejiéndose. Y ahora vemos este hilo que entra a la narrativa de Daniel. Y lo que empieza a hacer Daniel es mostrarnos o hacer un contraste, no solamente entre Dios y un rey de un imperio muy poderoso, sino que Dios dice, ¿sabes qué? Es que tú puedes pensar que bueno, es que es Dios contra Nabucodonosor, pero no, espérame, aquí está Daniel. Es un hombre con las mismas debilidades, con los mismos problemas, con las mismas temores, pero que ha creído en mí. Y dice que Daniel dijo, ojalá esto fuera lo que Dios está diciendo acerca de tus enemigos. Estaba aterrado. Pero aquí es lo grandioso. Vemos a este Dios con un propósito perfecto, incambiable, inmutable. Y vemos a Nabucodonosor estando bajo el trato de Dios, ¿verdad? Hablándole a Dios acerca de su futuro, lo que iba a pasar con su vida. Y vemos a Daniel diciendo, Señor, ojalá esto fuera en contra de tus enemigos. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Esto es en contra tuyo. ¿Y sabes por qué Daniel se duele y se aterra? Porque Daniel amaba a Nabucodonosor. Así como Daniel le dijo, ¿sabes qué, Señor? Dejen de matar. Cuando estas personas estaban mandando a los magos en el capítulo 2, ¿verdad? Los astrólogos que no podían interpretar el sueño del rey, decían, ya no los maten, ya no los maten. Yo voy a ir y le voy a interpretar el sueño. Le voy a decir su sueño a Nabucodonosor y le voy a interpretar su sueño. Ya no los maten. ¿Por qué intercedió él? Por esta gente que podría haber sido sus enemigos, enemigos de su nación, enemigos de su pueblo, enemigos de su gente. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ama a tus enemigos. En medio de las corrientes contrarias, en medio de la vida, una de las técnicas correctas para poder nadar y perseverar y prosperar en medio de la corriente contraria es amar lo inamable. No alegrarte porque le está yendo mal a tus enemigos. No procurar el mal a tus enemigos. ¿Por qué? Porque el justo a todos juzga. No está hablando de eso la palabra. Es que tú te levantes y seas el ejemplo de Dios en esta tierra y empieces a amar aquello que no se puede amar. Empieza a perdonar aquello que no puede, es imperdonable. Que empieza a poner tu vida y decir, yo voy a ser un ejemplo de cómo se ve el amor y el perdón de Dios. Claro que Daniel no estaba de acuerdo con Nabucodonosor en muchas cosas. Pero sabía que era un hombre que había sido creado a la imagen y semejanza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenía y le dolía su condición. Es como Pablo en Romanos 9 cuando dice, ojalá yo pudiera morir para que mis parientes judíos se salvaran. Lo podemos ver. Es muy sutil. Y generalmente no lo vemos como cristianos en la iglesia. Nos peleamos entre cristianos. ¿Qué esperas de amar a los que no conocen de Dios? ¿Qué estamos haciendo? Pareciéramos animales, guiados por nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro apetito. Aquí se interconectan estas fibras, tejiendo un tapiz, contando una historia. Dice, Daniel se dolió por lo que estaba a punto de pasarle a Nabucodonosor. No porque Dios fuera injusto.
Daniel sabía que lo que le venía a Nabucodonosor era justo, era correcto. Y aún peor, no solamente tendría que dejar el palacio e ir a vivir al aire libre, aún peor, él sería como los animales comiendo pasto. Esto es lo que le interpreta el Señor. Daniel vuelve a la narrativa de Nabucodonosor, su sueño para asegurarle al rey. Le dice, ¿sabes qué? Le repite el sueño. A ver, Faraón, Nabucodonosor, tú dijiste esto y esto y esto y esto y esto. No se lo dijo nada más porque no sabía qué era lo que le había dicho, no. Lo primero, lo que quería hacer es asegurarle al rey que él había entendido bien su sueño y que por lo tanto la interpretación era correcta. Y la interpretación se resume en lo siguiente: Nabucodonosor tendría que dejar su palacio para ir a vivir al aire libre y aún peor sería como los animales. ¿Por qué crees que esos magos no le quisieron decir la interpretación del sueño? Porque dijo, este cuate nos mató simplemente porque no supimos qué soñó. ¿Qué nos va a hacer si le decimos que él va a terminar con un animal comiendo pasto? Versículo 16, vemos las consecuencias. Deja que su mente humana, aguados. Aguados significa pongan atención. Ok, así que aguado. Es como en México cuando te vas echando de reversa y dices aguado, ¿qué te vas a dar? Hace años que no decía esa palabra, ¿por qué se me salió ahorita? Aguados, ok. Entonces empezaron, no, sí, ¿no? Ay, qué bárbaro esa película, la verdad nunca la había dicho. Ok. ¿Pero ya entendieron lo que quería decir? Aguados, pongan atención, aguados. Dice, dejan que su mente, ¿sí te acuerdas cuando decíamos aguado? Aguado. Ok. Chale, ¿por qué me distraigo tan fácil? Ok. Dejen que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que haya transcurrido 7 años. Pongan mucha atención en esto. Aguados, ¿ok? Pongan mucha atención en esto. Vean esto. Está bien grueso. La palabra de este hombre que se trastorne es la palabra aramea lebab. Y esta palabra habla de un hombre que está fuera de sí. En inglés dicen out of his mind, ¿verdad? No sabe ni qué onda, está fuera de sí. No puede entender, no puede razonar, pero vean esto. No solamente esta palabra describe a alguien que está fuera de sí, sino que también está fuera de su mente, incluyendo sus sentimientos, sus emociones y sus afectos. Vean esto. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Que no comprendes las cosas? ¿Que haces cosas ilógicas cuando tú dices, yo no debería estar haciendo esto? ¿Por qué lo hago? ¿Sabes que no deberías de hacerlo? ¿Que no tienes el control de tus sentimientos? ¿Y que peor aún eres controlado por tus emociones? ¿Que ya no valoras lo que verdaderamente debes valorar y que valoras lo que te dará nada permanente en la vida? Esos momentos donde sabes qué es lo correcto que debes hacer y sin poder explicarlo, haces lo contrario. Estás fuera de ti. Este es el punto donde Dios quiere llevar a Nabucodonosor. Está describiendo a un hombre que está fuera de sí. Pero Dios lo quiere llevar a este punto para salvarlo. No sé si te has dado cuenta, pero en el capítulo 1 al capítulo 4, solamente un personaje se repite. ¿Cuál es el personaje consistente del capítulo 1 al capítulo 4? Ya los leímos los 4. No es Daniel, no es Sadrach, Mesach y Abednego, es Nabucodonosor. Dios nos hace llamar la atención y nos dice, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esta narrativa porque quiero salvar a Nabucodonosor. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es la lección que Dios quiere darnos también a nosotros para salvarnos? José, espérame, yo ya soy salvo, yo ya confesé a Cristo como Señor y Salvador. ¿De qué me estás hablando? ¿Que Dios quiere salvarme? Claro. La pregunta es, ¿de qué quería Dios salvar a Nabucodonosor? Obvio, puedes decir, la respuesta cristiana,
que se fuera al cielo. Pero yo, ¿de qué me quiere salvar Dios? Si yo ya Cristo, he creído en Él, yo creo que soy salvo, Él por su gracia me ha salvado. Pero la realidad es que sí, Dios quería salvarlo, pero la respuesta es más profunda. ¿La quieren oír? Esta es la clave de la técnica. Era salvarlo de algo que lo tenía atado a su arrogancia y a su prepotencia y a su egocentrismo. La mayor razón de tus problemas matrimoniales, la mayor razón de tus problemas en el trabajo, la mayor razón de tus problemas con tus hijos se fundamentan en tu ego. Porque no quieres ceder o porque no quieres humillarte. Cuando lo regañas y te dicen te das cuenta que no tuviste razón, en vez de ir y pedir perdón y romper tu orgullo, tu ego, tu arrogancia, y dice, no, es mi hijo, ¿para qué lo hace? Yo no tengo que pedirle perdón. Le hablé mal a mi esposa, pero yo no tengo por qué pedirle perdón, es mi esposa. Versículo 17, pongan atención. ¿Qué era lo que le quería enseñar? ¿Qué era lo que entendió Nabucodonosor que empezó a escribir el capítulo 4 de la manera que lo hizo? Los santos mensajeros han anunciado la decisión. ¡Wow! Hubo un concilio en el cielo y se tomó una decisión. Es decir, el veredicto. Dios estuvo viendo a Nabucodonosor por todos estos años. Recuerden, ha pasado mucho tiempo. Y Dios estuvo viendo a Nabucodonosor por años. Dios mostró su grandeza en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3. Dios le muestra que Él es el Dios verdadero, el que interpreta sueños. Dios le está mostrando, teniendo misericordia de Él. Y en el versículo 17 dice, los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes. ¿Para qué hizo esto Dios? Para que todos los vivientes reconozcan, di conmigo, reconozcan que el Dios Altísimo es soberano a todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta poner sobre ellos al más humilde de los hombres. Vean esto. Esto es muy importante. El propósito principal del capítulo 4, el propósito principal por el cual Dios talaría este árbol, que sabemos que es Nabucodonosor, era para demostrar que Dios es soberano sobre todos los asuntos de la humanidad. No hay cosa que se salga del orden de Dios. Nuestro libre albedrío no trunca la soberanía de Dios. Mucha gente dice, bueno, Dios es soberano hasta donde mi libre albedrío le permita ser soberano. No, mijito. Dios es soberano más allá de tu libre albedrío. En su gracia sobre gracia te ha dado la oportunidad de decidir por Él. El no decidir por Él tiene consecuencias, pero el decidir por Él tiene recompensas. Tu matrimonio se mejora, tus hijos se mejoran. Empiezas a tener bendición, abundancia. No estoy hablando de abundancia de dinero, abundancia de vida. Donde eres feliz, donde te sientes pleno, donde te sientes, ¿sabes qué? Yo sé por qué vivo, por qué existo. Sé lo que Dios está haciendo en mi vida. Sientes plenitud. Empieza a entender cosas. Empieza a tener control sobre tus emociones, sobre tus sentimientos. ¿Por qué? Porque has entendido quién es tu Dios. ¿Están conmigo? En otras palabras, Él ha puesto y podrá a quien Él quiere en los tronos. Es lo que le está diciendo a Nabucodonosor, espérate. Dice, yo soy tan poderoso que yo llevo a cabo mi obra y no necesito ni siquiera a personas poderosas. Yo lo puedo hacer con personas humildes para gobernar las naciones. Dios no necesita del poderoso para llevar a cabo su obra. Por lo tanto, es tonto enorgullecerte de tus propios logros y de tu influencia como lo hizo Nabucodonosor. ¿Están entendiendo esto? ¿Estamos entendiendo? Dios te dice, ¿sabes qué? Es que entiende algo. El problema es tu arrogancia,
tu egocentrismo. El problema es que tú piensas que tú tienes la última palabra cuando yo te salvé, que tú eres mío, yo te creé, tengo un diseño para ti, tengo un llamado para ti y espero que te sujetes. Si no, entonces vas a vivir bajo esta mente fuera de sí, controlado por tus sentimientos, controlado por tus emociones, ¿verdad? Sin saber a dónde vas, no entiendes por qué haces las cosas que no debes de hacer, disfrutas de hacer lo malo en lugar de gozarte con lo bueno. ¿Alguno de ustedes está ahí? Si alguno de ustedes está ahí es por tu ego y Dios te está diciendo: rompe tu orgullo y humíllate delante de mí. Lo que Dios hizo con Nabucodonosor. Te está diciendo: no tienes ni por qué enorgullecerte de tus propios logros. ¿Cuántos de nosotros? Y esto es una línea bien delgada. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros nos sentimos: wow, terminé mi maestría, wow, yo soy bien, wow? No, yo estudié la maestría en Estados Unidos. Sí, es que yo pasé el TOEFL. No, es que yo pasé el GMAT. No, es que, yo. Y Dios te dice: entiende, ni de eso debes de enorgullecerte. Yo soy el que soy. Yo reino. Te enorgulleces por la posición que has alcanzado. No, es que mi hijo es tal, y mi hijo aquel, y mi hijo sí. No, yo soy director de la empresa. Y dice: no te enorgullezcas por eso. El corazón de Nabucodonosor estaba en el lugar incorrecto y Dios tuvo que hacerlo comer pasto. Y muchos de ustedes, o muchos en nuestra vida, estamos viviendo exactamente lo que acabo de describir. Haces cosas que sabes que no debes de hacer y las haces simplemente ¿por qué? Porque, ¿sí me estoy explicando? Eres controlado por tus emociones, por tu lujuria, por tus ojos, por los deseos de tu carne, por los deseos por lo que ves, por lo que quieres tener, por lo que quieres ser, controlado. Y vives para ti. Ahorita platicando con un amigo me decía: no, vente los domingos. No, que la chama dice: no, ya mejor ni digo, ya no digo. Le digo: sí, ya supiste que ibas a perder este argumento. ¿Verdad? Dice: sí. No podemos ganarle a Dios. Dios dice: el mayor problema es tu orgullo. En pocas palabras, Dios nos está diciendo: aprende la técnica para vivir tu vida como mi seguidor. Sé humilde, ama, reconoce mi soberanía sobre todas las cosas. No te enorgullezcas de lo que has logrado o lo que te has encumbrado. Reconóceme y agradéceme porque todo proviene de mí. La corriente de la vida en la que nos encontramos nadando nos dice: nosotros somos los soberanos sobre nuestra propia vida. Yo decido cuándo y cuánto le doy a Dios. Platicando con una mujer me decía: no, es que yo en 2 años regreso al Señor. ¿Y por qué no antes? No, porque en 2 años. Y me dio su respuesta: no, pero en 2 años. Yo estoy en control. Ay, mis hijos están jóvenes, que se diviertan. ¿Para qué los llevo a la fuerza? Que después decidan. Ajá. Sigue así. Nomás no vayas delante de Dios y te quejes por ser tan negligente en tu vida y con tus hijos. Es que mis hijos no cambian. ¿Qué ejemplo le estás dando? ¿Sí me explico? La corriente de la vida en la que nos encontramos nadando nos dice: nosotros somos soberanos sobre nuestra propia vida. Y muchas veces, aún como cristianos, cuando oímos la palabra soberanía de Dios, nos sentimos atacados, y de hecho es una de las doctrinas cristianas o conceptos más difíciles de enseñar junto con la predestinación. En apariencia, la soberanía de Dios priva a los humanos de su tesoro más preciado, su autonomía. Aunque estas doctrinas desafían nuestras nociones de autodeterminación, es una última instancia lo que nos separa entre los cristianos, lo que nos separa entre los cristianos y los humanistas. Humanistas quienes proclaman que el destino del mundo es nuestro para decidir,
que el pasado ha sido forjado en el horno de la historia y no puede ser alterado, pero el mañana es una arcilla suave, maleable, lista para ser moldeada por las manos de la humanidad, tanto individual como colectivamente. Nosotros, no un ser todopoderoso fruto de los deseos ilusorios, determinaremos nuestro propio futuro. Dicho en términos de hoy, se trata de mí. Es el mayor problema que nos impide nadar contracorriente y perseverar. Cuando empiezas a vivir tu vida por Él, a reconocerlo en todos tus caminos, entonces, y solo entonces, vas a prosperar en medio de las corrientes, vas a prosperar en medio de las circunstancias contrarias. Solamente ahí. Es lo que esta historia nos dice. Nabucodonosor, después de 7 años estando en el campo con los animales, comiendo pasto, con las uñas dicen que se le hicieron como de águila. Dice que a los 7 años levantó su vista al cielo. Déjense los leo. Me fui a Daniel porque, a Romanos. Oh, que la canción. Busquen Daniel. Aquí está. Dice, capítulo 4 al último. Dice, mas al fin del tiempo, versículo 34, yo, Nabucodonosor, él está hablando, él está escribiendo esto, y mira lo que escribe. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. ¡Wow! Empieza a ver claro, empieza a entender por qué Dios hace lo que hace. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es septiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¡Wow! Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¡Wow! 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 Cuando te esté pasando algo, no le digas, ¿qué haces, Señor? Señor, tú eres soberano. En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad, wow, y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y puede humillar a los que andan en soberbia. Wow. Amén. Dale ese aplauso más fuerte al Rey. Wow. ¿Por qué? ¿Por qué no te pones ahí de pie? Y le dices, Señor, aquí estoy. Wow. Realmente hay muchas cosas con las que me identifico con Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo hice el tiempo que Dios te dice, ¿sabes qué? Vuélvete a mí. Tú que vienes por primera vez, ustedes que vinieron de primera vez de Venezuela, ¿ya le dieron su vida a Cristo?
En algún momento le dijiste, Jesús, ven a mi corazón, te doy mi vida, perdona mis pecados. ¿Ya lo hicieron? Perfecto. ¿Dónde estaba? Michoacán. Brother, ¿ya le diste tu vida a Cristo? Sí. Nunca les... Sí. Darle tu vida a Cristo significa decir, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Darle tu vida a Cristo significa decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Perdona mi pecado. Yo escuché tu palabra, tu evangelio, que yo no puedo hacer las cosas por mí, sino por ti. Y yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario para darme vida y vida en abundancia. Y yo me quiero arrepentir de mis pecados y te quiero entregar mi vida. Y quiero seguirte. Sé que el camino va a ser difícil, pero yo sé que tú vas de mi mano. ¿Ya lo hiciste algún día? ¿No? ¿Te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? Este día decirle, Señor, ven a mi corazón. Amén. Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Si quieren cerrar sus ojos, vamos a inclinar tu rostro, brother. Inclinemos todo nuestro rostro y vamos a repite esta oración de todo tu corazón y todos juntos te vamos a ayudar. Todos lo hemos hecho en algún momento en nuestra vida. Simplemente dile, Señor Jesús, gracias porque en este día yo he escuchado acerca de ti. Quiero darte mi vida, quiero darte mi corazón, quiero seguirte. Señor, perdóname porque soy pecador, porque constantemente hago lo que no debo hacer, deseo lo que no debo desear. Ayúdame, perdona mis pecados. Yo sé que si hoy escuché este mensaje es porque tú tienes un plan para mí. Yo me vengo a humillar delante de ti. Te pido que perdones mi pecado. Y hoy yo te acepto como mi Señor y Salvador Jesús. Sé que tú moriste por mí en la cruz para pagar mis pecados. Sé, Señor, que tú fuiste sepultado, pero al tercer día también sé que te levantaste. Y hoy decido poner mi fe en ti para la salvación de mi alma. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Brother, la palabra de Dios nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y hoy hay una fiesta en el cielo por ti, por esta confesión que acabas de hacer. Dice la palabra de Dios que hay un libro en el cielo que se llama el libro de la vida. Y que cada vez que nosotros confesamos a Cristo delante, ¿verdad?, de los hombres, Él escribe nuestro nombre. Repíteme tu nombre, brother. César, ¿y tu apellido? Gómez. Ahí en ese libro dice, César Gómez me aceptó como Señor y Salvador, se arrepintió de sus pecados el domingo a las 12:02 del día y yo lo tomo como mi hijo. Entra el gozo de tu Señor, ya no estás perdido, ahora eres encontrado, eres amado, eres perdonado. Tómate de la mano de tu Señor y camina con Él.